Buenas tardes. La siguiente temática a desarrollar es el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. En este video abarcaremos temas como definiciones, conceptos básicos sobre esas dos condiciones, signos y síntomas, y muy importante, cuál es el rol del fisioterapeuta en este campo. Adicional a eso tenemos dos invitados muy especiales. El primero nos va a contar un poco acerca de su experiencia clínica tratando a sus pacientes, cómo los ve, y además a eso tenemos un pequeño juego de roles con otro profesional de la salud de este campo. Y ya como para cerrar nuestro video, vamos a ver algunas opiniones de la gente, qué piensan, qué conocen, entre otras preguntas. Entonces, vamos a ver. Hola, así es, Alejandra. Por eso quiero compartir con ustedes rápidamente qué es la definición más común que encontramos en los trastornos psicóticos. Entonces, eso quiere decir que es una alteración en el espectro mental o en el estado mental que va, digamos que alterando conceptos de personalidad, entre muchas otras cosas que vamos a ir encontrando, pero que hay que tener en cuenta que esto va en evolución. ¿Qué quiere decir? Que va desde lo más leve, que es un trastorno de personalidad, como se puede complicar a lo que es una esquizofrenia. Por eso en este video nos enfocaremos más en la esquizofrenia. Sin embargo, queremos explicar cuáles son los tipos que encontramos. Por otro lado, los trastornos psicóticos son caracterizados por presentar una sintomatología en específico, como lo pueden ser las alucinaciones, que son la alteración en la percepción de la realidad, las ideas delirantes como creencias erróneas, la desorganización del pensamiento, como saltarse de un tema a otro, el comportamiento desorganizado, que en muchos de los pacientes o su movimiento corporal y su actividad motriz aumenta o disminuye, y los síntomas negativos como lo pueden ser aislamiento social o apatía extrema. Bueno, y entonces en estos tipos de esquizofrenia vamos a encontrar 4 que son los más comunes. Entre ellos el primero es el esquizotípico. Es el típico caso donde el paciente empieza a tener unos episodios muy característicos, ¿sí? Empieza a obsesionarse con algún tipo de cosas, empieza a tener algunas inseguridades muy notorias. Este va a durar más o menos cuestión de semanas, ¿sí? Es un periodo muy corto en el que el paciente empieza a presentar estos síntomas. Seguidamente encontramos el psicótico leve, que quiere decir que periódicamente presenta más común estos síntomas, pero es en menos de un mes donde los síntomas desaparecen. En nuestra tercera fase vamos a encontrar el esquizofreniforme, que quiere decir que esto va a ser por un periodo mucho más prolongado, es más de o menos de 6 meses. Pero entonces digamos que todos estos síntomas van a aumentar, va a querer estar más solo, se va a empezar a alejar de las personas, sus miedos y inseguridades van a aumentar. La última fase que encontramos es el esquizoafectivo, que quiere decir que este tipo de personas van a empezar a depender más emocionalmente de otras, y cuando no reciben esto, ¿qué es lo que se están esperando? ¿Qué es lo que están buscando? Que buscan mucho la aceptación de las demás personas, buscan la aprobación, digamos que van perdiendo su sentido original por, digamos que, tratar de encajar, aunque no les interesa mucho el grupo social. Digamos que hay cosas que los deprimen fácilmente, y esta depresión a la vez hace que se alejen de las personas. Esos son los signos más clínicos que se encuentran y son los, digamos que, tipos más característicos que encontramos. Pero en este video queremos hablar de la esquizofrenia, así que los invito para que sigan pendientes de la información que se les tiene. La esquizofrenia es un trastorno que afecta la capacidad de una persona para poder sentir, para poder pensar y para poder comportarse de manera lúcida. Se desconoce la causa exacta que pueda provocar la esquizofrenia. Sin embargo, hay estudios que aseguran que la posibilidad es que tenga que ver con alguna combinación de factores genéticos, ambientales o de alteración de sustancias químicas y las estructuras del cerebro. Se caracteriza principalmente por presentar pensamientos o experiencias que están totalmente desconectadas de la realidad. Esto lo evidenciamos en el habla o en el comportamiento de una persona que se encuentra totalmente desorganizada, y también en la disminución pues de la participación de actividades cotidianas que puedan estar individual o colectivamente.
También puede presentarse dificultades en cuanto a la concentración y en cuanto a la memoria. Basándonos en la información anterior, entonces las personas con esquizofrenia se ven como si hubieran perdido totalmente el contacto con la realidad, lo que para sus familiares o amigos pues tiende a ser angustioso. Esta enfermedad hasta el momento no tiene cura. Hemos llegado hasta aquí con el fin de poder encontrar o entrevistar a un profesional de la salud que nos pueda brindar información acerca de cómo tratan estas tipologías en el ámbito clínico. Entonces acompáñenme a verlo. Nos encontramos en el Hospital San Ignacio con... Joshua Eslava, auxiliar de enfermería. Bueno, ¿cuál es tu labor con este tipo de trastornos o este tipo de personas? Bueno, mi labor se basa más en el cuidado del paciente y en la vigilancia, ya que, digamos, en esa patología mental, estos pacientes por lo general tienen muchas alucinaciones. Pueden ser auditivas, pueden ser alucinaciones visuales, alucinaciones táctiles. Entonces, estos pacientes, además de esas alucinaciones, también escuchan voces de comando, no sé, refiriendo que se hagan daño o que le hagan daño a otras personas. Entonces, nuestra labor es estar siempre pendiente de ellos y con una vigilancia estricta y pues mirando digamos, las conductas cuando estos pacientes se ponen ansiosos, entonces pueden, digamos, presentar algún tipo de episodio de agitación psicomotora, presentando, no sé, digamos, como auto o heteroagresión. Entonces, nosotros tenemos que ver como ciertas conductas claves o alarmas que llamamos nosotros para evitar, para estar un paso adelante que ellos antes de que se presente este evento. Estas alarmas son, digamos, de tipo conductual. Estos pacientes cuando se ponen muy ansiosos, entonces empiezan a caminar mucho, ¿sí? Tienen aumento de la actividad motora, entonces caminan mucho para un lado, para el otro, no se pueden estar quietos. Ya que esas voces o esas alucinaciones que están presentando les genera, pues digamos, algún tipo de ansiedad y pues pueden, no sé, convertirse de un momento a otro en personas mucho más agresivas y pues nosotros miramos esas conductas. También cuando el paciente está hablando solo, se le llama se puede decir que tiene soliloquios, el paciente está hablando solo. Entonces, uno identifica que el paciente puede tener en un momento muy corto un tipo de agresión con alguien. ¿Qué otros tipos así de...? El tratamiento con ellos, digamos, manejamos en la familia de los antipsicóticos, que son los que reducen las ideas delirantes de estos pacientes. También se les da benzodiazepinas dependiendo del tipo de ansiedad que ellos tengan, ¿sí? ¿Qué otro tratamiento? Cuando, digamos, se da un tratamiento farmacológico a largo plazo y este no tiene una adecuada respuesta, entonces se opta por hacer terapia electroconvulsiva, que son los llamados electrochoques, que se les pasa una corriente eléctrica en el cerebro y esto hace como un formateo de la CPU del humano, que es el cerebro, y puede perder un poco la memoria, pero eso es a corto plazo, esa memoria se recupera. ¿Qué hace el TECAR? Esa corriente eléctrica pasa por el cerebro y, digamos, hace que suelte unos neurotransmisores que tenemos en las neuronas que están fallando, ¿sí? Y no hacen una adecuada sinapsis en la neurona y eso es lo que también genera, digamos, ciertas patologías mentales. Entonces, al hacerles el TECAR o el electrochoque, este cerebro se va a reiniciar, ¿sí? Y va
se van a crear nuevos neurotransmisores y estos van a tener, digamos, van a ayudar para que el medicamento se adhiera mejor y tengan una adecuada respuesta a este medicamento. Listo. Bueno, por otro lado, yo tengo entendido que para tener un primer encuentro con estas personas es necesario hacer un examen mental. De pronto, ¿tú qué conoces sobre ese examen? ¿Qué se evalúa o bajo qué parámetros? Bueno, el examen mental valora así unos ítems. Digamos que uno de esos es valorar la esfera mental, a ver si el paciente está alerta, si está consciente, si está orientado, ¿sí? También se le valora el pensamiento, ¿sí? Si tiene un, no sé, un pensamiento coherente, un pensamiento lógico. También se evalúa el lenguaje, entonces el lenguaje va de mano con el pensamiento. Si el lenguaje está incoherente, entonces uno puede decir que el pensamiento está ilógico. Si el lenguaje está taquilálico, o sea, que habla muy rápido, uno puede identificar que el pensamiento está taquipsíquico, o sea, que está pensando muy rápido. ¿Sí? La atención es otro parámetro que se evalúa. Cuando el paciente tiene una adecuada atención y te está hablando y tú le estás hablando al paciente y él te está colocando atención, entonces uno dice que está euproséxico, o sea que tiene una atención normal. Si el paciente no te pone atención para nada, entonces se dice que el paciente está disproséxico. Y si te pone mucha atención, o sea, te está así vigilando mucho, entonces dice que tiene una hiperprosexia. Bueno, vamos, pensamiento, lenguaje, esfera mental. ¿Qué otro? El afecto. El afecto también se evalúa, ya que, digamos, el paciente puede estar muy eufórico, ¿sí? Puede estar exaltado o puede estar deprimido, ¿sí? Se puede estar triste, entonces uno dice que el paciente está deprimido. O cuando está no reactivo, uno dice que el paciente tiene un afecto plano. Por lo general, los pacientes con esquizofrenia tienen el afecto plano, ¿sí? Ellos no son reactivos para nada, tú le cuentas un chiste, ellos no se ríen. El porte y la actitud del paciente también se evalúa, si tiene una adecuada presentación personal, si tiene un adecuado autocuidado, si se arregla, ¿sí? Los hábitos de higiene también se valoran. La actitud del paciente, si es colaborador, si es poco colaborador. El contacto visual cuando tú le hablas y él te responde. Uno también evalúa el contacto visual, porque entonces ellos miran para otro lado, responden con monosílabos, o sea, sí, no. Entonces él tiene un lenguaje concreto y responde con monosílabos. ¿Qué otro? Pues los básicos es el porte, la actitud, el pensamiento, el lenguaje, el afecto. Sí, esos son los más importantes. Listo, bueno, yo creo que esta intervención va a ser de mucha ayuda para que nosotros podamos entender la siguiente exposición. Muchas gracias, Joshua. Bueno. En el siguiente video se hace un juego de roles en el cual es respaldado por el doctor Juan José Acosta, psicólogo magíster en psicología clínica, entre otras, el cual, conociendo las características y los rasgos que nuestros o esos pacientes presentan, representan. Tengamos en cuenta, o la idea de este video es que puedan analizar la coherencia de hablar, el modo en el que lo hacen, los movimientos y todas las características anómalas que nosotros como profesionales en fisioterapia podemos identificar para realizar una adecuada consulta a nuestros pacientes. Bueno, y en este orden de ideas, ¿usted con quién vive? Pues yo tengo una novia. ¿Tiene una Y tengo una novia de 60 años. de 60? ¿Y hace cuánto? Ya estamos los dos hace como 8 días. Lleva un poquito. Sí, 8 días. Pero lo que pasa es que en el barrio, a mí lo que me molesta del barrio es que el barrio todo está en contra mío. Está en contra suyo. ¿Y por qué siente que están en contra suyo? Porque ellos me miran y cada vez que yo veo el camino me voy para algún lado, ellos se hacen sin observarme y hablarme y todo eso. Pero yo digo con la de 60 años, ella sí me entiende a mí.
Y ella me dice que sí, que eso sí es cierto, que todo me odia y todo eso. ¿Y ella cómo se llama? Creo que Rosalba. Bueno, ella se llama Carla. Y el amigo que siempre lo acompaña, que se fue hace un momento, ¿él siempre lo ha acompañado o hace cuánto lo está acompañando? Sí, doctora, desde como de los 23 años. Hace 23 años. Sí. ¿Y siempre lo acompaña? Siempre está ahí, a veces se pierde, dura un mes, 2 meses sin aparecer, 3 meses, pero como yo no le digo nada ni lo llamo, como la gente dice que no, que es que no existe, no existe, y si él existe, me dice a mí qué debo hacer, y a veces me dice, mira, hágale mal a esa persona, entonces por eso es que me meten en problemas en el barrio. Ay, me dice qué hacer. Sí, me dice que yo tengo que hacer, me tocaba decirle porque a veces se pone bravo, ¿Y qué hace cuando se pone bravo? es cuando se pierde. Ah, cuando él se pone bravo se Sí, pierde. deja de hablarme, entonces pues, como yo no tenía a nadie, ¿sí? Tenía a Carla, la novia que tengo de 40 años, la que le dije ahorita, ¿sí? A ella. Pero sí, no, que yo cojo el bus 220 que me lleva hasta allá, hasta el trabajo. O sea que ahorita cuando entraste al consultorio, ¿qué te estaba diciendo? Me dijo que no me fuera a demorar, que era que usted no me colaboraba, que usted me iba a hacer mal, me dijo así. Pero que usted siempre me pregunta cosas de él y él no, entonces él me dijo que no. Y por eso se molestó y se fue. Yo creo que se molestó por eso. Porque es que, pues no sé. No sé, tengo un dolor acá en esta mano, no sé por qué. ¿Y hace cuánto? Tengo como un hueco, ¿sí ve? Pero ese hueco lo tenía muy bien. No, ya que me salen de aquí hasta el otro lado. ¿Sí? Ah, sí, entonces yo tengo que ir al parque también a ver si me mandan al parque a trabajar también. A ver si no me gusta casi porque hace mucho frío. Hace frío en el parque. ¿Y cada cuánto va al parque? Allá me toca sábados y domingos, pero cuando voy con Carla, allá yo no creo, nos poníamos a hablar y todo eso, pero con mi amigo se enamorábamos. Tampoco le Que gusta. esa vieja está diciendo que ya no existe, que no sé qué. Su novia no le gusta a su amigo. ¿Cuál novia? La que me acaba de mencionar. No, esa es una amiga. ¿Yo dije que era una novia? Sí. No, doctora, usted no me está prestando atención, sí, por eso es que los psicólogos me sacan la piedra a mí. Todas me mandan para un psicólogo para otro que porque no sé qué, que sí sé cuándo y que sí sé cuándo y que sí sé. Pero no, yo no soy psicóloga y yo no voy a intervenir, digamos, con las terapias con las que normalmente está acostumbrada. Ya. Bueno, entonces sí puedo hablar porque si no es psicóloga. Yo no sé que usted era psicóloga. No sé. Bueno, José, esta es la tercera intervención que se tiene. La idea es como llegar a charlar o avanzar un poco más. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo así? ¿Le gustaría o se sentiría cómodo que en la próxima intervención se trajera algún familiar, a su novia o algún familiar? ¿Yo puedo traer? Sí, lo suelta. ¿Y a mi amigo también lo puedo traer ese día? ¿Será que me voy a poner ahora? Lo convencen y procuran venir. ¿Y a qué voy a venir? O sea, mi madre dice yo desde las 5 de la mañana para venirme acá y después, ¿dónde la bicicleta dónde la dejo? Afuera la puede dejar. Igual Si me la van a guardar ahí, si se la roban. no Es se que va. a mí me hace mal, yo creo que la gente sabe que la bicicleta es mía y me la quitan y se la quitan, pero no, espera. Yo trato de mi doctora, pero es que ya se me hizo tarde en el trabajo, yo me voy ya porque... Pero entonces en la próxima sesión vendría con su familiar. Yo le digo y yo miro a la doctora y si no, pues usted me manda un mensaje, porque por eso también lo espian a uno, doctora. Sí, Uno señor. debe tener cuidado porque me están espiando. Yo sé que todo lo que pasa acá está por conmigo. Bueno, entonces nos encontraríamos en una próxima sesión con el familiar. ¿Listo? Pero usted sí puede, doctora. Sí, claro que sí puedo. Bueno, gracias, doctora. Bueno, está muy bien. Hasta luego, José. ¿Por dónde es que no sale? ¿Por acá? Sí, señor. La fisioterapia puede influir de manera positiva en las personas que padecen de esquizofrenia, ya que a través de las diferentes terapias que se ven en la fisioterapia podemos controlar o disminuir o retrasar el riesgo de esta afección.
lo que a su vez puede reducir la ansiedad que se va generando en estas personas, ya que no se pueden desenvolver normalmente en la sociedad o se encuentran en un aislamiento normalmente en su diario vivir. Una de las prácticas que pueden motivar a estas personas que sufren de esquizofrenia es interactuar con personas o grupos grandes de personas en diferentes actividades, ya sean en aeróbicos o en clases de fútbol, lo que va a someterlos a ellos a dejar de un lado el aislamiento en el cual se encuentran y van a encontrar una habilidad social. El tratamiento con medicamentos y la terapia psicosocial pueden ayudar a controlar esta enfermedad. Uno de los medicamentos o fármacos que se le pueden generar a estas personas con esquizofrenia es la clorpromazina, flufenazina, haloperidol y derfenazina. Bueno, hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a hacer una pregunta. ¿Qué conoces sobre la esquizofrenia? Hola, ¿cómo estás? Tengo entendido que es un trastorno mental que padece ciertas personas cuando, por decirlo, están centradas en un tema y de la nada ya se centran como en otro. O sea, hacen como un intercambio de temas. Ah, listo, vale, muchas gracias. Ok. ¿Conoce usted por esquizofrenia? La esquizofrenia es un trastorno mental que puede ser causado por problemas en la gestación, por consumir drogas psicoactivas o también por algún suceso de la vida de la persona. Vale, muchas gracias. Pues la verdad soy un poco ignorante con respecto al tema, pero lo que sé es que la esquizofrenia es una enfermedad mental. Muchas gracias por tu respuesta. ¿Qué conoce usted por la esquizofrenia? Yo por la esquizofrenia, bueno, pues tengo entendido que es una enfermedad mental que lleva a la depresión y lleva a pensar muchas cosas a uno como persona, de repente pensar en muchas cosas que están equivocadas y que yo a veces me siento identificado porque yo a veces siento que tengo mucha depresión y conmigo mismo me he sentido mal, conmigo mismo me he sentido que me siento como un muchacho feo. A veces me identifico un poquito con eso porque últimamente siento que estoy en esa etapa, en esos momentos en que siento que sí, estoy mal, siento que a veces pienso cosas que no debería pensar, por eso te digo que uno piensa equivocadamente. Eh, a veces me siento así, pues, y no sé si de pronto puedo mejorar mi forma de pensar, pero sí creo que sí, porque todo tiene solución. Muchas gracias por tu respuesta.